Hola, Pablo Gea, abogado, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? ¿Y la política de momento la abandonas? No, he abandonado la formación en la que estaba ahora mismo, CRE, la he abandonado por discrepancias que tenía con respecto a los líderes de esa formación, no por ningún tipo de problema personal, y porque para mí realmente el tema de Puigdemont, y así lo hice saber en las redes sociales, para mí ha supuesto un punto de inflexión. Yo a partir de ahora me di cuenta de que en España no existe Estado de Derecho, el cordón umbilical que se podía tener de mínima esperanza ya no existe, con lo cual llego a la conclusión de que en este país lo que hace falta es una formación de oposición que vaya a saco contra el gobierno, a echar al gobierno. Ya, por desgracia, no es tiempo de moderación ni es tiempo de centro, es tiempo de oposición, de la oposición más dura, contundente y eficaz que pudiera haber. Entonces, en coherencia con ese principio, en coherencia con esa convicción, opto por dejar la formación, pero no opto por dejar la política, ni muchísimo menos. Perfecto. El tema de fondo es que ya la coalición de gobierno en ningún momento esconde su intención de politizar, de colonizar todos los órganos. Evidentemente el Tribunal Constitucional es un tribunal político y lo que tendría que haber en todo caso sería, desde mi punto de vista, una eliminación del Tribunal Constitucional para establecer dentro del Supremo una sección que se encargue de estos temas constitucionales, pero que sí pertenezca a la rama del Poder Judicial. Así, entre comillas, te puede garantizar hasta cierto punto que son jueces de carrera los que están ahí. Viéndolo del tema del Tribunal Supremo, que me parece todavía más grave, es el intento absolutamente indisimulado, porque parece que estamos hablando ya de nombrar ministros y no de nombrar jueces. Estamos hablando de que lo que se busca es la politización del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. Siempre se ha intentado, pero ahora se hace... Es decir, ahí voy yo. Ahora se hace de manera indisimulada, porque antes, hasta cierto punto, los grupos políticos camuflaban en ese sentido su intención. Ahora no, ahora abiertamente el gobierno dice, no, si yo quiero colonizarlo. Y la gente que les vota está de acuerdo, muchos de ellos, en que eso sea así. Y eso es lo que a mí me parece extremadamente grave, porque está claro que Sánchez va saltando, ¿no?, de tabla en tabla, cual náufrago. Va saltándose una línea roja tras otra, una y otra y otra. Y para eso necesita a los jueces de su parte. Para eso necesita al Consejo General del Poder Judicial ad hoc. Y lo va a conseguir. Si ya no es cuestión de que se llegue a un acuerdo o no, ya es cuestión de que se esté en esa senda, que va a ir ensanchándose conforme pase el tiempo. Es más, aquí lo vemos en esta misma tertulia, tuvimos un monográfico sobre la amnistía, estuvimos aquí debatiendo sobre esa cuestión. Bueno, pues a día de hoy nos damos cuenta de que se le llame como se le llame, un prófugo se ha venido de Waterloo, ha dado eso ha sido un discurso, una vergüenza, y se ha ido. Y ahí está el tío, demuestra que tiene el poder por encima de los tribunales y por encima de las leyes. Después de esto, ¿con qué cara puede un presidente del gobierno, cualquier responsable político que esté de acuerdo con eso, exigirle al ciudadano que cumpla el Estado de Derecho? Cualquiera diría, yo es que soy un imbécil cumpliendo la ley. Igual debería de pasarme al lado oscuro y dejar de cumplir la ley en función del color político. Eso es lo que a mí me parece destructivo, Pablo, para el Estado de Derecho. Que al fin y al cabo a mí me preocupa más la ley que los propios jueces. Porque si al fin y al cabo tú sacas una ley y un juez tiene cierto margen de interpretación, vale, perfecto, pero si la ley se aplica en el sentido en el que quiere el gobierno, para eso la redacta, ahí estás totalmente vendido, como sistema político y como sistema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que busca el sanchismo? Coloniza la institución, pero es que va a tener una mayoría parlamentaria que va a poder convalidar todas las leyes que quiera. No se nos olvide que la ley de amnistía es una ley, no se la ha sacado de la chistera. Entonces, creo que hay que verlo todo en su conjunto. Y estoy también de acuerdo con lo que dices tú, Enrique, de que evidentemente el juez es un profesional, hace su trabajo y aplica la ley. Pero igualmente cierto es que uno puede ser profesional en mayor o menor medida. Uno puede ser un profesional aséptico que aplique la ley per se, o puede ser un profesional que utilice ese espacio interpretativo que tiene para poder aplicar la ley en un sentido determinado por esa sensibilidad política. Bien. La ideología de Sánchez ni es el socialismo ni es el fascismo, es el yoísmo. Él, en ese vídeo, una de las cosas que le imputa al gobierno, que le imputa concretamente a Rajoy, es haber supeditado la necesidad del país a la suya propia. Bueno, esto es todo lo que está haciendo Sánchez. Es decir, Sánchez, es más, ni siquiera la supedita a la del Partido Socialista. Y hay muchos socialistas, y yo conozco a unos cuantos, que tienen un miedo terrible al postsanchismo. Es decir, después de todo esto, nos va a dejar en un erial, en una travesía por el desierto, porque vamos a perder el relato y la legitimidad y lo vamos a perder todo. Él es un yonki del poder. Él necesita el poder, o al menos la ilusión del poder.
a él que le abucheen, que le digan, le da lo mismo, porque mientras él puede armar su mayoría parlamentaria, lo demás le da exactamente igual. Él sí es un hombre, y por eso hay gente que le apoya dentro de su partido, que realmente piensa que puede conseguir votos rompiendo límites. Porque lo hablamos antes, hay mucha gente que vota por la causa, no vota por el programa o por la medida. Te encuentras un montón de gente de izquierda, de centro izquierda, que dice, oye, tú puedes ser de lo que te dé la gana, pero esto es una auténtica locura en términos objetivos. Y dice, bueno, pero por lo menos no gobierna la derecha. O sea, tú estás diciendo, según ese razonamiento, que podría votar a un asesino o a un violador con tal de que no gobernara la derecha. Ese es el argumento. Entonces no hablamos de democracia, hablamos de frentismo. Pablo, ¿Para qué te votan? ¿Para qué se vota el PP ahora o para qué se vota a Vox ahora? Para echar al gobierno. Entonces, no se le está votando para que se peleen entre sí, se le está votando para que vean los vasos comunicantes, que los hay y bastantes, claro, para que se unan contra el gobierno. Y eso no significa que ninguno tenga que renunciar a sus particularidades o identidad. Es normal, es una coalición. Pero es que, claro, esa es la cuestión. Si uno baja y eso le implica que el otro no puede armar la mayoría, al final, ¿quién se lleva la gota al agua? El que sí puede armar la mayoría. Y no se nos olvide que en las últimas elecciones generales, que eso se nos olvida y mucho, la ganó el PP. Fue el partido más votado. Pero ¿quién ha hecho el gobierno? El PSOE. Lo ha hecho porque ha conseguido armar esa coalición. Y Vox y el PP tienen que tener clarísimo, paladino, que como no sean capaces de armar una coalición o un grupo o un apoyo que incluso sume algunas formaciones regionales como Coalición Canaria o Comunión del Pueblo Navarro, esta gente gana la partida. Y si esta gente gana la partida, quien pierde no es el PP ni Vox, pierde España. Lo están haciendo, no solamente que muchas veces se trata de legitimar esto que estamos comentando, y muchos partidos políticos están pagando el precio, tratar el problema del islamismo, porque es un problema, no un problema con el Islam, cada uno puede tener la confesión que quiera. La cosa es el islamismo político, la unión de la religión con la política. Y si tú tienes una masa demográfica enorme, que crea un partido político, que se convierte en un partido político de masas y llega a cada vez más gobiernos, van a tener capacidades para poder cambiar el sistema político. Y esto no es que sea cosa de la derecha o del centro derecha o de la extrema derecha. Esta política en contra del Islam también se está llevando a cabo por parte del Partido Socialdemócrata danés, que está en el gobierno. Tanto esta gente que le gusta hablar de los países nórdicos, que son el ejemplo del estado de bienestar, bueno... Y noruego. Vamos a hablarlo de todo. Es que los que están aplicando una de las leyes anti-inmigración más severas son los partidos de izquierdas nórdicos, porque saben que su base electoral se está yendo hacia los partidos más escroados hacia la derecha. Entonces, esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de supervivencia política. Con otro error que a mi juicio creo que cometió gravemente Izquierda Unida post-Anguita. Si alguien ve los discursos de Anguita, se dará cuenta de que él no tenía ningún problema a la hora de apelar a la patria, de hablar de España, de hablar de terrorismo, de Estado. Es decir, ahora hay un actor político, ahora mismo insignificante, pero muy interesante, que se llama Roberto Vaquero, que este hombre es el líder del Frente Obrero. El Frente Obrero trata de ser algo así como una izquierda marxista-leninista, confeso y tal y cual. Ningún problema. Bueno, pero dice que España necesita una izquierda nacionalista y patriótica. Es decir, hay un sector dentro de la extrema izquierda que se da cuenta de que uno de los fallos que ha tenido el Partido Comunista, Izquierda Unida y todas estas coaliciones es negar el concepto de patria. Tú puedes ser de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, pero tú no puedes aspirar a gobernar un país y no ser patriota. Porque eso equivale a decir que tú vas a gobernar para los intereses de una potencia extranjera, de otros grupos, pero nunca de tu gente. Entonces, ya puede Yolanda Díaz, Pablo Iglesias armar las coaliciones, la nueva izquierda, que siempre quiere ser nueva izquierda, porque cada vez que trata de renovarse nunca lo consigue, por eso está eternamente intentando, ¿no?, como alcanzar esa pelota, pero ¡uy!, se le escapa. Deben de empezar a hablar de patriotismo, porque hay un montón de gente que les ha dejado de votar, entre otras cosas, por el tema de la violencia de género, por el tema del guerra civilismo, por el tema del ecologismo y por el tema del apoyo a la independencia absoluta al tema de Cataluña. La ausencia del Al fin y al cabo, aquí hay una realidad que, porque es tan obvia, muchas veces se va del discurso. Lo que quieren los nacionalistas catalanes es ser siempre diferentes. Aunque tú le des todo, si Cataluña se sitúa aquí y el resto de comunidades se sitúa aquí, dentro de poco pedirán estar aquí, porque ellos siempre quieren ser más. Por eso es una auténtica incongruencia del discurso de la izquierda, porque si el discurso de la izquierda es la igualdad en todos los sentidos, tanto la igualdad jurídica como la igualdad material, esto es lo más aristocrático, desigualitario y burgués que uno se pueda echar a la cara. Es decir, es una ruptura absoluta con todo el relato que han hecho.
A mí me gustaría ver ahora cuál va a ser la pirueta intelectual que van a utilizar las formaciones que apoyen el CUP. De un evidente cabreo, todo el mundo lo sabe, de muchas bases socialistas del PSOE andaluz que están muy mosqueados porque ellos han sido la joya de la corona del partido durante mucho tiempo y ahora se dan cuenta de que son unos segundones en comparación con el PSC. Es decir, que el eje de fuerza y equilibrio de poder dentro del PSOE está pasando por un privilegio sobre los socialistas catalanes por encima de los socialistas andaluces. Y claro, como se han acostumbrado ellos a ser una federación enormemente fuerte, ahora verse totalmente diezmados le genera un daño terrible. Y ahí va a entrar también lo del tema del Congreso que vamos a ver ahora. Bueno, a mí lo que me sorprende de todo esto no es lo que pasa en Venezuela, sino el hecho de que el gobierno no desautoriza a Zapatero. Acércate al micrófono. Sí. Que no haya desde el gobierno ninguna instancia, ninguna voz que desautorice a Zapatero. Porque al fin y al cabo no se nos olvide que un expresidente del gobierno sigue teniendo un ethos, sigue teniendo una carga simbólica de valor en su expresión enorme. Entonces, que un expresidente como ese avale no solamente la ideología absolutamente destructiva, asesina y genocida que reina allí, el sistema, que haya sido el embajador en Europa vendiendo las bonanzas y que haya estado hasta ahora que está calladito, porque ya es indefendible, pero durante todo este tiempo él ha estado defendiendo la legitimidad del sistema electoral, la legitimidad y la legalidad de las elecciones y, lo que es peor, criminalizando a la oposición, que es más grave aún. Entonces, el PSOE, ¿por qué no desautoriza a Zapatero? Si no lo desautoriza, estamos entendiendo que apoya el mensaje que este hombre lance en Europa, ¿no? O sea, que a mí me gustaría apuntar y es la siguiente, es que no hace falta que haya un falseamiento electoral para llegar a la conclusión de que es una dictadura. Es decir, la dictadura venezolana tiene una policía política que es el SEBIN, que cuenta entre sus víctimas con cientos de miles de ejecuciones extrajudiciales. En la calle. Es decir, es un régimen que están las imágenes ahí y están las cuantificaciones por parte de organismos internacionales, es decir, que no estamos hablando de estadísticas interesadas. Un gobierno que tiene una policía política que asesina a la gente en su pueblo, a mí me da igual las elecciones que haga, o si son falsas o si son verdaderas, me da exactamente igual. Es que un gobierno que hace eso no es una democracia. Y un individuo, iba a decir otro apelativo, pero al final la racionalidad me ha mantenido, de Monedero, un individuo como Monedero, que diga lo que está diciendo en redes sociales, yo le sigo y a veces me entran ganas de arrancarme los ojos porque es un individuo que desde el primer momento ha avalado todo esto. Y es lo que me parece grave, porque cuando un actor político de la entidad que ha tenido Monedero, o incluso de Pablo Iglesias, que ahora está un pelín también más calladito con el tema, pero sigue dándole al asunto, está claro de que hablamos de formaciones políticas que apoyan eso. Es que dime con quién vas y te diré quién eres. Es que si un partido político o un líder de un partido político hace profesión de fe de un régimen abiertamente criminal, yo lo que entiendo es que ese partido político tendrá intenciones criminales o al menos simpatiza con ella, lo cual me parecería gravísimo. Y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho tú. La Unión Europea tiene que tener una postura unánime, común y agresiva con el régimen de Venezuela. Es que no cabe una discrepancia ahí.